Recién lo habíamos anunciado, vamos a hablar de lechería, un sector que realmente ha estado muy complicado. Uruguay ha perdido en estos últimos años un número muy importante de tambos. Más allá de que la remisión a planta ha aumentado, hemos tenido un proceso de concentración de tambos más grande y una pérdida importante en cantidad de productores lecheros, en un contexto muy desafiante. Incluso durante la campaña electoral se habló bastante del tema de la lechería. Vamos a hablar de medidas que en algunos casos se toman ahora, que se comiencen a implementar en estos días, y otras que se están trabajando para dentro de algunas semanas. Vamos a recibir a Ignacio Bufa, ingeniero agrónomo, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que durante estos últimos meses ha estado trabajando en el tema y que asumió además, así en el mes de octubre, cuando se llevó a cabo la exposición de San José públicamente, el compromiso de anunciar algunas medidas para el sector, para de alguna manera, atender esta problemática. Bufa, buenos días, el gusto de recibirlo hasta ahora, y hablemos de algunas de estas medidas que se están tomando para el sector. Buenos días. Buenos días, Martín, realmente un gran gusto estar en contacto contigo y con toda tu audiencia. Bueno, comencemos por una medida que tiene como objetivo atender el endeudamiento del sector a través del FOGALE, el Fondo de Garantía para el sector lechero. ¿Cómo va a operar esto? ¿De qué se trata? Bien, ahí el FOGALE es un fondo de garantía. Ese fondo de garantía básicamente tiene el objetivo de contribuir o ayudar a reestructurar el endeudamiento lechero y perfilarlo con un horizonte mucho más holgado desde el punto de vista del tiempo. O sea, estos fondos de garantía lo que permiten es que los productores garanticen parte de su deuda a partir de dicho monto. Este instrumento, por diferentes motivos, había sido usado parcialmente. Este fondo de garantía eran de 30 millones de dólares y el sector había usado en el entorno de 10 millones de dólares, para hablar en números redondos. Por lo tanto, había un dinero ahí como fondo de garantía que no estaba siendo utilizado, y se empezaron a trabajar un poco las restricciones por las cuales no se estaba usando, y ahí algunas de las restricciones pasaban primero por el monto que se garantizaba de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una deuda, ¿cuánto este fondo cuál es el tope de endeudamiento que me puede garantizar este fondo? Y el tope anterior eran $25.000, también en números redondos, y lo primero que hicimos y trabajamos fue tratar de aumentar ese tope garantizado y pasarlo a $120.000. Con eso, yo este fondo me va a lograr garantizar $125.000 de deuda. Eso fue una de las modificaciones. Bien, Bufa, y $125.000. ¿Y esto opera con el Banco de la República exclusivamente, con bancos del sistema financiero privados, con proveedores de insumos? ¿Qué tipo de deuda se garantiza con esto? Bien, la deuda que se garantiza está con el sistema financiero en su amplitud, y con actores privados también permite este fondo de garantía utilizarse. Por lo tanto, es un fondo que está disponible para todo el sistema financiero en general. Este fondo, digamos que como bien te decía hace un instante, pasó de $25.000 de deuda garantizada a $125.000. Entendemos que va a permitir digamos, esta modificación permite entrar a solucionar un tema importante de endeudamiento del sector lechero. Nosotros, cuando analizábamos las deudas de particulares, digamos, a partir de análisis parciales del endeudamiento, $125.000 es la deuda promedio que tiene en muchas categorías el sector lechero. Por lo tanto, entendemos que es un instrumento que al ampliar ese tope va a permitir que muchos productores lo vean como una alternativa de pasar un endeudamiento que es de corto plazo, pasarlo a largo plazo, que son 8 años. Claro, o sea, acá la otra cosa es que esto juega en el mercado. O sea, acá los bancos, el sistema financiero va a proponer alternativas de refinanciación utilizando este fondo de garantía. Esto contribuye a que los bancos vean al sector lechero como un sector más atractivo para generar diferentes instrumentos en este sentido. Claro, Bufa, lo que esto es entonces es una herramienta que le permite refinanciar una deuda de corto plazo, garantizándolo a través del FOGALE, y llevarla a un plazo de hasta 8 años.
hasta 8 años. Y en momentos que complejos, nos parece que tener esa amplitud de años para poder reperfilar la deuda es realmente importante, porque puede bajar la presión financiera en momentos que son complejos para el sector lechero, como tú mencionabas. Claro, y uno toma como referencia, por ejemplo, lo que es el crédito SIGA, el crédito de garantía para empresas. Allí hay una tasa subsidiada. ¿Aquí también se puede acceder a una tasa preferencial en esta refinanciación? Bien, las tasas que va a tener este instrumento va a depender del mercado, como te decía anteriormente. Acá no hay una tasa subsidiada. Lo que sí, las tasas es un reconocimiento al riesgo que tienen los clientes, y acá estamos ofreciendo un fondo de garantía que garantiza hasta $125.000, que, asociado al porcentaje de deuda que pueden garantizar, o sea, de mi deuda, qué porcentaje puedo utilizar con este fondo de garantía, que en algunos casos hasta clientes 2B de calificación bancaria pueden garantizar hasta el 70%. Lo que esto contribuye es a bajar el riesgo de esa cartera. Por lo tanto, si se baja el riesgo, las tasas de interés tienen que reconocer esa reducción del riesgo. Por eso es un instrumento que primero se pone arriba de la mesa para todo el sistema financiero, y acá el sistema financiero va a estar compitiendo por poder agarrar clientes del sector lechero, en donde el Estado y el sistema ofrece un fondo de garantía. Eso lo que hace es bajar las tasas. Este tema lo hemos conversado obviamente mucho con el Banco República. El Banco República ha tenido un liderazgo fuerte también en generar soluciones financieras al sector lechero, y con Salvador Ferrer, el presidente, que es una persona que ha estado muy activa con las problemáticas del sector agropecuario. Hay un fuerte compromiso de poder utilizar este instrumento para apalancar el sector lechero en este momento. Claro. Hablar de tasas hoy en particular obviamente va a depender del cliente y del propio banco o institución financiera que esté operando. Pero claro, lo que sí hay que dejar claro de que el fondo de garantía lo que contribuye es a bajar el riesgo que tiene la cartera. Entonces, claro, por lo tanto, esa reducción de riesgo se tiene que traducir también en intereses competitivos. Claro, Bufa, y la refinanciación, recién usted hablaba de las categorías del Banco Central, y en el caso de tener una buena categoría, o estar bien categorizado este cliente, y se accede a esta refinanciación garantizándolo a través del Fondo de Garantía de la Lechería del Fogale, ¿se le ve afectada la categoría que tiene actualmente en caso de tener una buena categorización del Banco Central? No debería afectarse bajo ningún concepto desde la categoría de ese cliente, porque lo que se hace es que su endeudamiento actual, y que digamos afecta la categorización que tiene, reperfilarlo de 8 años. Por lo tanto, no debería afectar la categorización. Este instrumento, y hablando de categorías, está disponible hasta clientes de categoría 4 en el banco. Los categoría 5, bueno, que tienen otros problemas, no son sujetos a créditos, no entrarían en esta modificación del Fogale, no entrarían, pero hasta clientes 4 pueden acceder a este instrumento para refinanciar para adelante su sea, hoy un productor lechero puede ir al Banco de la República, a un banco privado, o manejarlo incluso con algún proveedor de insumos con quien mantenga algún tema de endeudamiento, y plantear entonces una refinanciación a través de lo que es el Fondo de Garantía de la Lechería. Y en el caso del privado, por ejemplo, un proveedor de insumos, ahí ¿cómo es la operativa, digamos? ¿Cómo se cubre, digamos, el tema del dinero? Sí, ahí la operativa, o sea, con privados, en este instrumento participó Prolesa, y opera en los mismos términos, la refinanciación a 8 años, bajo las mismas condiciones. Eso está todo muy claramente descrito en la ficha técnica de esto, y opera bajo el mismo paraguas. Bien, Bufa, ¿ya está operativo esto entonces? Está operativo. Nosotros presentamos estas modificaciones, las presentamos en el marco de INALE a todas las gremiales lecheras. De la primera propuesta que nosotros presentamos, hubieron críticas a algunos aspectos de las modificaciones, las cuales tomamos nota y tratamos de negociarlas, y logramos una
un instrumento que bueno, que por lo menos recoge todas las sugerencias que las gremiales nos hicieron en ese sentido, y por eso nos demoramos unos días en ponerlo operativo, porque tuvimos que procesar esas negociaciones. Pero este instrumento está operativo, está vigente, desde INALE se está abierto a recibir las consultas pertinentes para poder canalizar este instrumento. Nosotros lo que queremos es digamos, aportar esta solución para lograr reperfilar el endeudamiento de corto plazo, que muchas veces hace que se procesen malas decisiones. Por lo tanto, que los productores llamen a INALE, que INALE fue parte de la solución fue un activo jugador en la construcción de esta solución. Llamen a INALE que le van a canalizar todas las consultas particulares con respecto al uso de este fondo. Bufa, ¿y el tope, digamos, el monto total del Fogale hoy es de $30 millones? Ese fue la plata que se puso como patrimonio. De esa plata, ya el Fogale venía siendo usado, se usaron $10 millones, por lo tanto hay $20 millones de patrimonio. Pero eso, ¿qué quiere decir? Eso no quiere decir que se garantice solo $20 millones. El uso de estos instrumentos de los fondos de garantía tiene varios elementos que son importantes y a veces son difíciles de explicar, y yo voy a tratar de explicarlos muy sencillo. Cada dólar que hay en el fondo, primero, no vale $1, vale más de $1 para garantizar. Eso es lo que los economistas llaman apalancamiento. Este Fogale, este fondo de garantía, apalanca al menos por 2. Por lo tanto, si tenemos $20 millones de patrimonio, nos va a servir para garantizar $40 millones de endeudamiento. ¿Me va siguiendo, Martín? Sí, perfecto. Bien, también la otra cosa que opera en el fondo es el porcentaje de cobertura, que es cuánto de la deuda, qué porcentaje de la deuda puedo garantizar con este fondo. Que vamos a tomar el caso del 50%, que son para los clientes 4, categoría 4 del banco. Bueno, yo puedo garantizar la mitad de mi deuda con este fondo de garantía. Por lo tanto, si tengo $40 millones para garantizar, si yo cubro la mitad de mi deuda, yo puedo solucionar $80 millones de endeudamiento. El 50% restante lo tendrá que dar el productor con garantías reales. ¿Me expliqué con esto? Perfecto, o sea, el monto va digamos, de capital, digamos, efectivo, de patrimonio efectivo legales son 30 millones, pero puede llegar a cubrir hasta 80 millones de endeudamiento. De endeudamiento lechero. Es un poco complejo a veces, pero siempre el razonamiento no tiene que ser lo que tengo de plata en el fondo de garantía, eso uno a uno con las deudas garantizadas. No, acá primero se apalanca, y se apalanca al menos por 2, y puede llegar a 3 este fondo de garantía. O sea, estamos hablando de que podemos garantizar entre 40 y 60 millones de dólares, y eso garantiza un porcentaje de mi deuda. Si garantiza la mitad, yo puedo solucionar un endeudamiento de 80 a 100 millones de dólares para el sector lechero. Bufa, ¿y hay algún estimativo de la cantidad del universo de productores que le van que va a llegar esta medida? Recién usted hablaba, hay un tope de $125.000 que está dentro de lo que es el promedio de endeudamiento del sector. ¿A qué cantidad, a qué universo de productores piensan llegar con esta medida? Nosotros pretendemos de que esta medida sea utilizada por la máxima cantidad de productores posible. O sea, nosotros queremos de que si tenemos un endeudamiento que es menos a 8 años y tenemos la posibilidad de reperfilarlo a 8, que vengan todos los productores posibles y que el problema sea que no tengamos más plata en el fondo de garantía para garantizar deuda. Eso va a querer decir de que se reestructuró la deuda de corto plazo a largo plazo, que en estos momentos creemos que es importante. Las condiciones que nosotros, o los aspectos que nosotros mejoramos en el Fogale, fue a partir de estudio del endeudamiento del sector, y bueno, y para hacerlo lo más atractivo posible para la gran masa de productores lecheros. Por lo tanto, digamos, creo que las modificaciones van en ese sentido. Nosotros lo que pretendemos es que los productores estén atentos a esta herramienta, vayan a los bancos, pregunten en INALE está totalmente a disposición para evacuar las dudas en este sentido. El presidente
La PIDO está estructurando un sistema de consulta y respuesta con respecto a esto, y queremos que este instrumento se masifique lo máximo posible, ¿no? Claro, Bufa, sumamente interesante el tema y nos parecía oportuna la conversación con usted, que ha estado trabajando durante todo este tiempo en el tema y en la herramienta. Aprovecho para preguntarle por el fondo lechero. Bueno, allí se da la particularidad de productores que siguen pagando el fondo lechero, que ya cubrieron su monto que tomaron, pero por el tema de la solidaridad, de alguna manera siguen enganchados en lo que es este crédito que tomó en conjunto del sector. ¿Hay posibilidades de reformular de alguna manera ese fondo lechero para atender este tipo de situaciones? Sí, Martín, muchas gracias por la pregunta, porque es bien importante esto. Y primero, antes de hablar de las opciones del fondo, ver lo que el fondo implica en el margen de los tamberos, ¿no? O sea, acá la lechería cambia cuando los tamberos tienen margen, y es lo que los tamberos reclaman, y es lo que el gobierno entiende, de que tenemos que tratar de generar las condiciones para que tengan margen. Hoy el fondo lechero, a partir de datos de INALE, tiene un impacto en el 17% del margen del sector lechero. Por lo tanto, cuando las gremiales exigen que se resuelva este tema, les asiste total razón. Esa primera consideración con respecto al tema. Por lo tanto, tomamos este tema, este fondo de garantía... Permíteme, Bufa, ¿no? Y además es un tema de fondo. Recién hablábamos de atender el endeudamiento, pero si no hay rentabilidad, esto va a ser un tema cíclico. En poco tiempo volveríamos a estar hablando del mismo problema, porque por más que se refinancie 8 años, no se va a poder pagar. Bueno, por eso nosotros trabajamos con estos dos elementos en forma paralela, el Fogale y también el fondo lechero. Lo venimos trabajando desde hace varios meses, en forma muy fuerte, porque como vos decís, tener plazo sin rentabilidad realmente genera situaciones complejas en el sector. Entonces, por eso lo venimos trabajando en forma paralela. Pero para hacer un poquitito de historia, este fondo lechero repartió dinero en 3.200 tamberos. En algunos tamberos los familiares se los asistió con un dinero, pero luego se documentó menos monto, o sea, hubo un subsidio explícito ahí a los productores familiares. Y este fondo, digamos que los fondos son un buen instrumento. Yo creo que no hay que asignarle a los fondos las debilidades que pueda tener que estamos hablando en particular. Nos parece que adoleció de algunas consideraciones de que la vida pasa cuando se le da dinero a todo el sector, y la vida sucede. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tamberos que se van, hay tamberos que ingresan, hay tamberos que crecen en su producción, y eso empieza a generar ciertas situaciones que por lo menos en el diseño de este fondo no estaban consideradas. Por ejemplo, pongo un ejemplo de los más claros. Un tambero que recibió un dinero y que ordena su sistema de producción y empieza a producir más, y por lo tanto paga su deuda, pero además está obligado a seguir pagando, ¿sí? Y eso realmente es una complicación. Pongo otro ejemplo para ilustrar la situación. Un tambero que no estaba en el sector y entra al sector y tiene que pagar un impuesto por una plata que no recibió. Claro. También ahí se da una injusticia. Y pongo otro ejemplo. Un tambero que recibió la plata y por algún motivo dejó el sector y por lo tanto no está pagando, porque esto se paga contra la remisión, una retención de la remisión. Por lo tanto, hay muchos casos que la vida misma se ofrece hace que la heterogeneidad de situaciones sean muy grandes. Nosotros hemos detectado dentro del fondo 26 situaciones, 26 casuísticas de casos distintos. Entonces, eso genera una complejidad muy importante a la hora de ofrecer una solución. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el flujo de este fondo, porque acá este fondo obviamente hay un instrumento legal, hay un compromiso, hay que pagarle a los bancos que están involucrados, que son Banco República y BBVA. Por lo tanto, hay que hacer un análisis muy, muy cuidadoso de la realidad del fondo, del flujo futuro de este fondo y del repago de las obligaciones que tiene.
¿tá? Entonces, esto quería como pequeño preámbulo para ver la importancia de trabajar en el fondo lechero, es un 17% del margen de los tamberos, y lo segundo, la complejidad de trabajar en esto, que está reflejada en esas 26 casos distintos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a esto? Primero, estamos teniendo la radiografía de lo que es el fondo hoy y de lo que va a ser el flujo de este fondo hacia adelante, ¿sí? Segundo, modificar este fondo va a exigir un proyecto de ley. En eso también estamos trabajando, armando un proyecto de ley para poder, de alguna manera, resolver estas inequidades que tiene este fondo, de que es ese productor que terminó de pagar y sigue pagando todos los meses algo que ya lo terminó de pagar. Estamos trabajando en eso muy fuerte. Hoy tenemos una reunión nuevamente con Economía para seguir redondeando el tema. Y bueno, y nuestro objetivo es que en el corto plazo lograr tener una solución a esto que contemple dos cosas. Uno, el pago de todas las obligaciones que están estipuladas, eso hay que hacerlo. Y lo segundo, resolver esas inequidades, salvaguardando y honrando todos los compromisos que tiene a su claro. ¿Y quién pondría o qué alternativa se maneja, Bufa? Porque no suena nada fácil. Hay gente que no está más en el sector, que recibió el dinero, hay otro que sigue que está y ya lo pagó, y bueno, hay gente que lo sigue pagando aún para cubrir lo que recibió, pero por un lado, bueno, el que no está difícilmente se le vaya a cobrar, y el que ya pagó y sigue aportando, se le estaría buscando una vuelta, pero ¿de dónde, digamos, la manta podría quedar corta de alguna manera? Es que ese es justamente el número que estamos ajustando, cuán corta nos queda la manta. O sea, este fondo, y a partir del flujo que tiene, y a partir de las casuísticas que se dan de tamberos que dejan la actividad, por más que digamos que hay acciones legales por medio también, porque acá hay vales firmados por todos los tamberos, es ver cuán corta es la manta. Y en ese sentido, a mí no me gustaría adelantar ninguna de las opciones que estamos manejando, pero claramente va a haber que hacer un aporte a este fondo, claro, de afuera para poder netear todas esas inequidades. Nosotros tenemos pendiente una reunión con todas las gremiales lecheras, que va a ser el próximo martes a las 10 de la mañana, obviamente preservando todos los aspectos sanitarios, va a ser todas por Zoom, en donde queremos, al igual que hicimos con el Fogale, plantearles de primera mano a las gremiales lecheras un poco las alternativas que estamos explorando para poder resolver esas inequidades. Claro, Bufa, es un tema importantísimo porque usted recién decía esto en buena medida va asociado a lo que puede ser un cambio de la rentabilidad del sector. ¿El Estado estaría dispuesto a poner, en caso de ser necesario, dinero? ¿Tiene recursos para esto o estaría dispuesto a hacer una inversión para esto? A ver, es una muy buena pregunta, que creo que hay que contextualizarla con el momento actual. El año ha sido un año muy atípico. Tenemos sectores de la actividad que realmente están parados, lo reflejan los grandes números, pero esos grandes números se reflejan en todos los boliches que nosotros conocemos, que están cerrados, que están trabajando con un tercio de las personas que normalmente lo hacían. Entonces, siempre los recursos son escasos, siempre hay posibilidades de poder generar algunos instrumentos para poder resolver estas situaciones, pero la realidad indica de que los recursos son escasos en todo sentido. Esto no quita de que nosotros estemos trabajando y tratemos de buscar opciones y alternativas para poder resolver esas inequidades, que te digo, lo vamos a estar discutiendo un poco con las gremiales, porque ahí hay posibilidades que podemos explorar, pero me gustaría charlarlo primero con las gremiales. Pero bien, está claro lo de que sí está que claro es los que recursos... lo que sí está claro es que se va a plantear modificar la ley del fondo lechero en el próximo año, cuando comience la próxima legislatura. Es que no podemos generar ninguna modificación al fondo lechero sin pensar en una modificación de la ley que, de vuelta, insisto, tiene que salvaguardar los compromisos que asumió el fondo con las instituciones financieras, y eso es de primer orden, digamos, porque nosotros tenemos que preservar estos instrumentos para adelante,
Y segundo, resolver esas inequidades que necesariamente van a exigir encontrar algún recurso para poderlo hacer. Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias. La idea era hacerla en el estudio a la nota, pero bueno, coincidíamos cuando la coordinábamos que no están dadas tampoco las condiciones, era mejor el contacto telefónico. Es un tema muy importante, lo decíamos en el comienzo, el sector ha estado con años realmente muy difíciles, mucha gente quedó por el camino y nos parecía bueno poder hablar en profundidad de todas estas medidas para la lechería que ha estado trabajando durante todos estos meses. Muchas gracias por acompañarnos. Martín, siempre a las órdenes, las disculpas del caso que las veces que no has convocado y no hemos podido, realmente la agenda ha conspirado para ello, pero no quería terminar la nota sin desearte a ti una muy feliz Navidad y feliz año, y sobre todo a todos los escuchas y productores, saber de que, o sea, hacerle sentido de que sabemos de que ha sido un año complejo, que el sector agropecuario se ha mantenido en actividad y eso es importante porque nuevamente demuestra que el sector agropecuario es parte de la solución del país y no parte del problema, y fuerza para adelante. Van a venir tiempos que son desafiantes y que va a encontrar un sector agropecuario que va a estar a la altura de las circunstancias y un poder ejecutivo que siempre va a estar en la mesa para poder discutir opciones y alternativas de mejora para el sector. Bufa, muchas gracias. También, sí. Siempre también vamos a ir con la verdad. O sea, cuando la situación es compleja, no hemos tenido empacho en decir, por acá no se puede, encontremos otra vuelta. Ignacio Bufa, muchas gracias y también el deseo de que tenga felices fiestas y un muy buen 2021. Muchas gracias. Abrazo.